Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan a esta hora. Hoy en Entrevista Venevisión tenemos un invitado internacional y esto porque del 20 al 23 de mayo se va a realizar la 34º Congreso de Cámaras de Industria y Comercio Latina. Este evento se va a realizar en la ciudad de Miami y hoy tenemos la presencia de Damián Valenzuela, con quien vamos a conversar algunos temas del área económica, en particular que quisiera comenzar hablando lo relacionado con las perspectivas económicas de Venezuela en lo particular, tomando en consideración que usted es asesor en el área financiera y hace estudios de las diferentes economías del mundo. ¿Cómo ve la situación en Venezuela? Bueno, antes que nada, Liz, te agradezco la oportunidad que tenemos de comunicarnos con toda la teleaudiencia enorme que tiene Venevisión. Estoy visitando Venezuela en ese doble carácter. Como director del Foro de Inversiones que está organizando Camacol, hemos venido a difundir la oportunidad que tienen los empresarios venezolanos de juntarse con otros empresarios a lo largo de toda Latinoamérica y empezar a generar negocios. Esto en el marco del 34 Congreso de la Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos. Esta es la primera potencialidad por la cual nosotros hemos venido hoy a Venezuela. La segunda es porque desde la corporación que a mí me toca dirigir, Latin America Invest, básicamente hemos decidido empezar a invertir en Venezuela. Y vos me vas a preguntar por qué hemos decidido empezar a invertir en Venezuela. Y es porque creemos que Venezuela como país tiene grandes potencialidades. Y a partir del análisis que nosotros hemos estado haciendo en estos últimos 2 años, creemos que ha llegado el momento de desembarcar objetivamente en la economía venezolana. Entonces vos me preguntabas, ¿cuáles son las perspectivas de este año? Entendemos que la coyuntura política, y sin hacer análisis de valor con respecto a lo que ha pasado en las últimas elecciones, la coyuntura política nos ha largado hacia una etapa de diálogo y de consenso. ¿Por qué? Porque entendemos que la agenda económica es uno de los temas prioritarios que el gobierno, junto con la oposición, tienen que ponerse de acuerdo a la hora de definir una política estratégica. No es lo mismo tratar, como yo muchas veces lo hablo, en épocas de abundancia. Vamos a entrar en una época de escasez, pero no solamente por lo que pasa en Venezuela, sino por lo que está pasando en la coyuntura internacional. Entonces, en este contexto, tener en cuenta que la agenda económica va a empezar a marcar un poco las pautas de los próximos 2 años en este país, nos da el margen como para decir, es el momento para entrar de lleno a la economía venezolana. Esta agenda económica a la vez tiene sus propios puntos. El tema inflacionario es un punto que hay que resolver, el tema del tipo de cambio es un punto que hay que resolver. Y vos me vas a preguntar, y bueno, ¿y cómo lo resolvemos a esto? Y es a partir de entender que en la economía muchas veces la palabra clave es la confianza. Cuando nosotros damos confianza, las variables económicas empiezan a trabajar solas. Cuando nosotros, el proceso inflacionario se despega porque la gente no cree en el poder de la moneda con la cual uno hace los intercambios de las cosas. Cuando la gente no cree en que los precios se van a mantener. Entonces, cuando yo genero confianza, se generan estos procesos de control o de autocontrol. Y acá hablamos de lo que nosotros denominamos las profecías autocumplidas. A mí me suele pasar, al hecho de nosotros estar analizando la economía venezolana, de que yo me encuentro con muchos venezolanos que sienten que están peor de lo que verdaderamente están. Y como nosotros lo vemos desde afuera, ahora vamos a empezar a verlo desde adentro, nos damos cuenta y le decimos, mira, de acuerdo a los números que tenés, de acuerdo a la situación económica en la cual estás viviendo, nosotros no decimos que estás perfecto porque no estás lozano, pero la realidad es que no estás tan mal como vos pensás que podés llegar a estar. Ahora, si esta profecía de puedo llegar a estar mal se termina cumpliendo, la realidad es una espiral negativa de procesos económicos que terminan siendo empujados por la propia percepción de la sociedad. ¿Cómo se puede alcanzar esa expectativa positiva en torno al comportamiento económico? ¿Qué medidas es necesario tomar, por ejemplo, en el área cambiaria, en el área de la inflación? A ver, yo te podría dar muchas recetas de manual. Y acá, perdón, y esto sí lo tengo que mencionar, nosotros no estamos discutiendo ningún tipo de modelo económico o político. No estamos hablando ni de socialismo ni de capitalismo. Estamos hablando de modelos socialistas que han sido exitosos y otros que han fracasado, y hay modelos capitalistas, y en esto tenemos mucho para mostrar, que han sido exitosos y otros que han fracasado tremendamente. Entonces, no discutamos el modelo de país. Sí, lo que vamos a discutir es que a partir del diálogo tenemos que ponernos de acuerdo en ciertos puntos que tienen que ver con esto que vos estabas mencionando. A ver, desde el manual
el tema de la inflación se controla, o en general se ha controlado a partir del concepto de metas inflacionarias. Metas inflacionarias se dan cuando yo tengo confianza en lo que va a pasar. Si la gente percibe que los precios van a subir, necesariamente los precios terminan subiendo como fenómeno económico. Si la gente piensa que hoy el bolívar va a seguir devaluándose frente al dólar, la gente se quiere resguardar y termina subiendo. Entonces, después a eso, lo que además de agregarle el tema de la percepción y la confianza, lo que le tenemos que agregar es la realidad. A partir de esa confianza que se puede generar hacia afuera, por ejemplo, en el tema cambiario, inyectan dólares a la economía. Si se inyectan dólares a la economía, no va a ser necesario que nadie ponga ningún tipo de restricción. Si se inyectan dólares a la economía, necesariamente el tipo de cambio va a tender a la baja. Entonces, yo te diría que la palabra clave termina siendo diálogo, consenso de una agenda económica, sigamos discutiendo lo político, y eso tenemos para rato. Sigamos discutiendo lo político, sigamos discutiendo el modelo político del país. Ahora, no discutamos el modelo económico. Y cuando hablo de no discutir el modelo económico, algo que pasa en América Latina, y esto es de que nosotros lo analizamos en América Latina, hay una realidad, hay mucha asimetría social. La agenda social ha sido prioritaria en esta década que ha terminado. No solamente se ha dado acá en Venezuela, se ha dado en Argentina, se ha dado en Uruguay, se ha dado en Paraguay, se ha dado en Chile. En todos los lugares, sean de derecha, sean de izquierda, la discusión de la distribución de la riqueza se ha dado. Bien, ahora, ya hemos discutido, ya nos hemos dado cuenta que esto era un tema prioritario. Llega el momento de que también digamos, la agenda económica en este momento es prioritaria, entonces el tema de la confianza y el tema de discutir una agenda económica que genere consenso es la principal base para poder construir un modelo de confianza de corto plazo. Hablando de confianza, ¿cómo ve usted las posibilidades de inversión en Venezuela? ¿Cuáles son las fortalezas de la economía venezolana que puede atraer la atención de los inversionistas extranjeros, de los inversionistas locales? Yo te voy a contar, a mí me gusta más que hablar de sectores, me gusta hablar de potencialidades migratorias. Hay un concepto que nosotros en economía utilizamos que tiene que ver con el bonus poblacional. América Latina se puso de moda en la década que pasó, no porque todos estuviéramos haciendo bien las cosas, se puso de moda porque nos dimos cuenta que podíamos trabajar con 600 millones de personas. Y el bonus poblacional que tiene Venezuela, la gente que tiene Venezuela, da una potencialidad para generar un montón de negocios. Entonces, digo, más allá del sector, si es la obra pública, más allá si el tema pasa por la construcción, más allá si el tema pasa por el consumo, la finanza, yo digo que el tema de tener un mercado de 30 millones de personas con una potencialidad de expansión hacia mercados cercanos, en donde de alguna forma tenemos más gente llegando, consumiendo, es la principal potencialidad que tiene este país y es un poco lo que nos ha definido a desembarcar a partir de este año acá en Venezuela y empezar de alguna forma a aprovechar esto que todavía no estamos diciendo de que empieza a estar bien las cosas, porque va a haber volatilidad, pero sí creemos que a partir del 2014-2015, a partir del diálogo que se da, la economía venezolana puede empezar a tener un repunte bastante interesante. Y bien, amigos, le damos las gracias a Damián Valenzuela por haber hecho sus análisis y sus reflexiones positivas, por cierto, en cuanto a lo que son las perspectivas económicas de Venezuela. Habló de temas importantes como es el diálogo, consenso y discusión de la agenda económica. Amigos, ahora los dejo con Manuel Igualesca. Bueno, muchísimas gracias, Liz. Así es, no se pierda a las 11 de la noche, de lunes a sábado, el suceso dramático del año, la historia de la que todos hablan. Si me miran tus ojos por Venevisión, Canal 4. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz martes. Amigos, para el analista financiero Damián Valenzuela se necesita confianza, diálogo y consenso para mejorar la economía venezolana. La palabra clave es la confianza. Cuando nosotros damos confianza, las variables económicas empiezan a trabajar solas. Cuando nosotros, el proceso inflacionario se despega porque la gente no cree en el poder de la moneda con la cual uno hace los intercambios de las cosas. Cuando la gente no cree en que los precios se van a mantener. Entonces, cuando yo genero confianza, se generan estos procesos de control o de autocontrol. La agenda económica en este momento es prioritaria, entonces el tema de la confianza y el tema de discutir una agenda económica que genere consenso es la principal base para poder construir un modelo de confianza de corto plazo. Valenzuela asegura que el crecimiento económico no depende del modelo de país, sino de las perspectivas que tienen los ciudadanos sobre su estabilidad económica. Resaltó que Venezuela tiene muchas potencialidades. Y el bonus poblacional que tiene Venezuela, la gente que tiene Venezuela, da una potencialidad para generar un montón de negocios. Entonces, digo, más allá del sector, si es
la obra pública, más allá si el tema pasa por la construcción, más allá si el tema pasa por el consumo, la finanza, yo digo que el tema de tener un mercado de 30 millones de personas con una potencialidad de expansión hacia mercados cercanos, en donde de alguna forma tenemos más gente llegando, consumiendo, es la principal potencialidad que tiene este país y es un poco lo que nos ha definido a desembarcar a partir de este año acá en Venezuela. Informó que del 20 al 23 de mayo se realizará el 34º Congreso de Cámaras de Industrias y Comercios Latinos en la ciudad de Miami.